la Costa, voy a hablar de una película que a mí en lo particular me gusta mucho. Es una película que es la segunda película que el ICAI hace en colores. La primera fue Un día en el solar, de Eduardo Manet. Esta película se filmó, de la cual voy a hablar por supuesto, se filmó en muchos lugares de la isla de Cuba. Se filmó, si mal no recuerdo, en Pinar del Río, en Ciudad de La Habana, en Remedios, Caibarién, Cienfuegos, Las Villas, poco más y recorremos toda la isla de Cuba. Pero es una película que, al ser la segunda película en colores, tenía mucha expectativa de cómo hacerla y si teníamos la capacidad del color para estudiarla como tenía que estudiarse. Esta película, ya ustedes preguntarán, bueno, ¿cuál es la película? Porque no la he dicho todavía. Bueno, esta película es Los días del agua, de Manuel Octavio Gómez. Esta película, vamos a comenzar contando 3 o 4 anécdotas. Bueno, comenzamos en Viñales. En Viñales se construyeron varios bohíos, pero sobre todo el bohío de la protagonista, Idalia Reus, la actriz, y el personaje Antoñica Izquierdo. Antoñica Izquierdo era una mujer, no sé si llamarle espiritista, era una creyente que curaba con agua. Le llevaban los enfermos y ella con un rezo que era: perro maldito al infierno, le echaba agua y la gente se curaba rápidamente. Los malditos de la zona, y para empezar con los negocios, empezaron a llevarle personas que se hacían pasar por enfermos. Ellos pusieron timbiriche y venta y ya era un relajo aquello allí. Y aquella gente, ellos le daban un dinerito y cuando le echaban el agua arriba del perro maldito al infierno, pues se levantaban ya y se curaban. Y la pobre mujer se fue creyendo que de verdad que curaba porque nadie le decía nada, porque la familia, o sea, el esposo y ella, que eran los que vivían en el bohío, creían que de verdad estaban curando. Pero bueno, no voy a contar la película para que ustedes puedan verla. La otra toma que se hizo en Pinar del Río fue Soroa, la cascada de Soroa. Ahí había una escena que es el sueño de Antoñica, donde ese sueño era todo irreal. Era como el cielo lleno de ángeles y lleno como en el paraíso, donde supuestamente nadie usaba ropa, todos estaban desnudos. Imagínense usted, en el elenco de extras habían como 10 o 12 muchachas preciosas y tenían que estar desnudas. También unos muchachos, pues vaya, el departamento de casting buscó los mejores. También habían 2 o 3 viejitos para que no fuera todo una fantasía tan. Entonces, siempre el director de tiene que ver con el maquillaje, la peluquería, etc. Y habían solamente 3 maquillistas peluqueras. Y era mucha la cantidad que había que maquillar y había que levantarse muy temprano. Y a mí se me ocurrió de buscar algunos voluntarios entre los departamentos de cámara para que me ayudaran a maquillar, pero nadie quería maquillar a los hombres, solamente a las mujeres. Ya te puedes imaginar, o se pueden imaginar, muchachas bonitas. Yo había hecho unos diseños que había que pintarle rayitos, florecitas en todo el cuerpo a aquellas muchachas lindas. Y para qué contarte, el llamado que yo hacía para maquillaje era a las 5 de la mañana, ya de las 3 habían personas preguntándome ¿a qué hora comienza el maquillaje? Nunca había visto yo tanto deseo por maquillar, por las muchachas, por supuesto. Bueno, se realizó todo aquello y inclusive yo tenía que llevar el récord de cuántas veces las muchachas iban al baño. Porque como estaba maquillado todo, hasta en los pelitos se le echaban, no sé, purpurina, brilladera, y si iban al baño, pues se echaban a perder los maquillajes y había que volverlas a maquillar nuevamente. Cientos de voluntarios siempre habían para maquillar. Bueno, salimos airosos de aquella locación y nos fuimos entonces para Cienfuegos. En Cienfuegos teníamos 2 locaciones importantes. Una en el Palacio de Valle, que es una construcción que hay en Cienfuegos, preciosa, a la entrada de la bahía, donde el director de fotografía, que era Jorge Herrera, quería que para el juicio las paredes estuvieran pintadas de magenta. Magenta era un color que estaba de moda en esa época
que era un rojo tirando al vino brillante. Y las paredes del Palacio de Valle todas están pintadas de blanco, o estaban pintadas de blanco en esa época. Bueno, a pintar de magenta todo aquel salón para el juicio. Filmamos perfectamente bien y teníamos que irnos al día siguiente para la punta de la misma bahía de Cienfuegos, donde ahí se iba a hacer una especie de convocatoria donde el gobernador hacía su campaña y donde se reunían los mafiosos para el gobernador trabajar. Bien, nos hicimos, y cuando nos fuimos, que teníamos que pintar de blanco como estaba aquella locación, imposible, imposible. Para dejarlo blanco creo que hubo que dar como 5 o 6 manos de blanco. Pero yo siempre dejaba un equipo que se quedaba en la postproducción pintándolo todo. Bueno, yo me fui para la otra locación y nunca habían terminado de pintar de blanco ese lugar. En la nueva locación hay una cosa muy simpática. El ICAI tenía 4 automóviles de época y hacían falta que hubiese en esa filmación 10 o 12 carros, 10 o 12 automóviles. O sea que, por ejemplo, el carro Chevrolet que estaba de verde, al día siguiente tenía que estar de azul. Y el que estaba de rojo tenía que estar de blanco. ¿Qué hacíamos? Había un pintor dedicado a eso nada más, que cuando se terminaba la filmación, pintaba ese carro con brocha, con vinil, y arriba le poníamos un barniz, y ese era el carro para el día siguiente. Llevábamos unos ventiladores grandes, que son los ventiladores que en las filmaciones dan para tormenta, y le poníamos los 2 ventiladores y se secaba el carro. Así estuvimos filmando esa locación como una semana, y todos los días había que cambiarle el color a los automóviles. O sea que en la escena van a ver cantidad de automóviles, son los cuadros mismos, pintados de distintos colores. Esa es una anécdota que es muy buena, la verán ustedes en pantalla. Otra anécdota para mí simpática y de verdad molesta en algún momento, es que el director quería que la cascada de Soroa, cuando está la reina o la virgen en la parte de arriba de la cascada, que esa cascada cayera con colores el agua. O sea, por mucho que le pusieron luces, nunca teñía como tenía que. Y a mí se me ocurrió, yo siempre llevo en las filmaciones anilinas, que es un polvo que da colores en la pintura, en las texturas. Y a mí se me ocurrió empezar a echar en esa cascada desde arriba anilinas rojas, verdes y azules. O sea, que quedó que fue una maravilla. Pero eso fue gracias a las anilinas. Y que estuviera encaramado en esa cascada de arriba toda una noche, echando polvitos y polvitos hasta que ya se pudo hacer la filmación. Ya en la última anécdota que le puedo contar es en el Capitolio. El Capitolio de la ciudad de La Habana. Por suerte el Capitolio no estaba como está ahora, restaurado de lo más bonito y elegante. Había una escena donde la República, donde los mafiosos simbólicamente los matan a todos, donde se acaba esa pseudo república según el guión de la película, y hay una gran masacre. Ahí mueren los senadores, bueno, todo el mundo, ya ustedes lo verán en la película, es de las partes finales de la película. Empiezan a romper los estopines, que son esos globitos que se ponen en la ropa y que se explotan desde lejos. Y se mancha la ropa de sangre, el piso, pero el director quería más sangre, y empezamos a echar sangre. La sangre de cine era alcohol, glicerina, colorante, y a veces le echamos un poco de melaza para que pareciera que era sangre coagulada la que quedaba en el piso. Y echamos tanta que cuando se dice raperó, final de la filmación, se va todo el mundo y se queda aquello que mete miedo, las escalinatas del Capitolio llenas de sangre por todos lados. Perfecto, vamos al día siguiente para limpiar. O sea, yo voy con un equipo, con aspiradora, limpieza a presión, y la sangre no se iba, porque se había pegado de tal modo que hubo que llevar a los bomberos a presión con agua, y al cabo de muchos días fue que se pudo ir aquella sangre que se había quedado concentrada en las escaleras del Capitolio. Como ustedes ven,
De verdad que son anécdotas, pero pasamos un trabajo en estas filmaciones siempre nosotros, que no se la puede imaginar nadie. Se sientan en el cine y dicen, ay, qué bonito está todo. Oye, qué horrible está todo. El trabajo que pasamos nosotros para terminar una filmación. Pero bueno, para esto trabajamos, para que ustedes den la última palabra y digan sí o no. Esto es hoy en el Cine de la Costa, hablando sobre los días del agua.